Hola, soy Linda Campoverde, bienvenidos a la habitación 593, un espacio donde compartiremos noticias, tips, contenidos de valor y lugares para visitar en Guayaquil. Este espacio llega gracias a los auspicios de Hotel Casel, Hotel de Alborada y Restaurante Doña Luna. Para empezar vamos a hacer el check-in de hoy. Tendremos en Noti Guayaquil un recorrido por el Museo del Cacao que este mes cumple su primer aniversario. Y en nuestro espacio de entrevista Mentes en Acción llega Julio con el tema Reconoce tus emociones y potencia tu liderazgo con Vanessa Peña, coach en liderazgo del equipo John Maxwell. En nuestro segmento de cocina, Los secretos de Doña Luna, Cristian Cruzati, chef del Hotel Casel, nos enseñará qué hacer para que la manzana no se oxide. Quédense hasta el final que estará buenísimo y nuevamente bienvenidos a la habitación 593 y empezamos. Ya estamos en Noti Guayaquil y hoy desde el Museo del Cacao que ese año cumple su primer aniversario. Yo soy con Katy Villegas, administradora del Hotel Casel. Bienvenidos al Museo del Cacao, acompáñanos a la ruta. En los años 1800 a la gente de clase alta se le apodaba el Gran Cacao. En Noti Guayaquil, acompáñanos a recorrer el Museo del Cacao. Ese 28 de julio cumple su primer año el Museo del Cacao en Guayaquil, ubicada en las calles Imbabura y Panamá. Ocupa la antigua Casa Patrimonial Guzmán, construida en los años 20 por la familia Guzmán Aspiazo, uno de los grandes productores de cacao del tiempo de la Pepa de Oro. Después del gran incendio que devastó Guayaquil en 1896, la calle Panamá vio crecer las casonas que solían ocupar los comerciantes de cacao. El muelle quedaba a 2 pasos y en sus veredas secaban las pepas de cacao llegadas de las plantaciones situadas río arriba. Te hemos preparado 7 datos importantes del cacao. 1. El antecedente arqueológico más antiguo de su consumo en el mundo proviene del actual cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, con más de 4.000 años de antigüedad, aunque nuevas teorías sugieren que esos cultivos pudieron venir de la costa. 2. Su nombre científico es Theobroma cacao, que en griego significa alimento de dioses. Theos, Dios, broma, alimento. Dicha denominación fue otorgada por el botánico sueco Carl von Linné, conocido por ser el padre de la taxonomía, tras haber desarrollado la nomenclatura bionómica para clasificar y organizar los animales y plantas. 3. Ecuador produce el 63% del cacao fino de aroma del mundo. 4. En 1842 fue creada la primera barra de chocolate. Este alimento antes se consumía líquido como una bebida. La presentación del chocolate sólido solo se pudo conseguir con las mejoras introducidas en la industria chocolatera de finales del siglo XIX. 5. Antes de que existiera el boom cacautero, Guayaquil se dedicaba a exportar madera para balsas. 6. El chocolate se consumía en sus inicios como medicina. Comer chocolate nos ayuda a producir serotonina y dopamina, sustancias que en pocas palabras nos permite mantenernos relajados y de buen humor. También alivia el dolor y el malestar durante el periodo menstrual. Además, da fuerza y energía por su aporte de magnesio, lo que lo convierte en un complemento ideal para deportistas. 7. El chocolate contiene teobromina, una sustancia que puede ser mortal para los perros, así que nunca le regales un chocolate a tu can, aunque sea tu mejor amigo. Y si eres amante del chocolate, tienes que visitar el Museo del Cacao para que conozcas su origen y puedas disfrutar de su aroma y textura en la Chocolatería San Fernando, que está ubicada en la zona baja del museo. Estamos aquí con Omar de San Fernando Chocolatería, quien nos enseñó el proceso de cómo hacer de cacao a chocolate. Exactamente. Bueno, pues los invito a que nos visiten en Panamá e Imbabura. Nos encontramos en las partes bajas del Museo del Cacao
para que vengan a probar nuestro delicioso chocolate. Chocolatería San Fernando los espera. Nos vemos. Llegamos al final del recorrido del Museo del Cacao con un delicioso chocolate. Si vienes a la ciudad, te recomendamos visitar el Museo del Cacao de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, ubicado en las calles Panamá e Imbabura. Nos vemos en un próximo Noti Guayaquil. Eso es todo por hoy. Y si te gustaría recomendarnos otro lugar de Guayaquil para visitarlo, por favor escríbenos que iremos a visitarlos. Y te recordamos que si visitas nuestra ciudad, eres siempre bienvenido a cualquiera de los dos hoteles que auspician este espacio. Hotel Casel, ubicado en la Kennedy Norte, y Hotel de Alborada, en el corazón de la ciudad de La Alborada. Los dos hoteles están al norte de Guayaquil y a solo unos minutos en carro de cualquiera de esos lugares que estamos recomendando. Y si deseas más información, contáctanos directamente en sus redes sociales o déjanos en los comentarios y continuamos. Llega el espacio de Mentes en Acción y hoy nos acompaña Vanessa Peña, coach en liderazgo del equipo John Maxwell, quien estará dando la Masterclass de Mentes en Acción. Reconoce tus emociones y potencia tu liderazgo, que se realizará el próximo martes 12 de julio a las 6:30 de la tarde en el Salón Luna del Hotel Casel. No te pierdas, la charla es totalmente gratuita, pero con cupos limitados. Te dejamos el link del registro y pues pasemos a la entrevista. Llega el espacio de Mentes en Acción y nos acompaña nuevamente nuestra querida Vanessa Peña. Bienvenida, Vanessa, a ese espacio. Ella es coach en liderazgo, creadora y fundadora del Mundo de los Felices. Y en este mes dará la Masterclass de Mentes en Acción con uno de sus temas que la apasiona muchísimo, que es reconocer sus emociones y potenciar su liderazgo. Bienvenida, Vanessa, nuevamente a este espacio de Mentes en Acción. Muchas gracias, Linda, por la invitación. Es para mí un gusto estar acá ahora en el restaurante Doña Luna del Hotel Castel. Bueno, y desde ya darles la bienvenida a todos a Mentes en Acción para este martes 12 de julio. A las 6:30 de la tarde en el Salón de Eventos del Hotel Castel. Y ese tema es súper emocionante con respecto a manejar las emociones para potenciar el liderazgo. Sea que seas emprendedor o también que manejes un equipo, cómo manejar tus emociones. Y bueno, he hecho algunas preguntas, la verdad que me gustaría mucho que Vanessa me las conteste, que me dé su perspicacia, sus estrategias, cómo ella lo maneja. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿qué emociones necesitas para poder cumplir tus estrategias cuando quieres empezar un nuevo proyecto o estás retomando algún proyecto que, bueno, lo has dejado allí quietito? Bueno, excelente todas las preguntas que tienes porque las estuve revisando, Linda. Igual para este encuentro que vamos a tener de Mentes en Acción, justo vamos a hablar acerca de las emociones en general para que cada uno pueda reconocer aquellas emociones que pudiera utilizar en momentos específicos como el que estás mencionando, que justamente es qué emoción voy a necesitar para poder emprender. Esa era la pregunta, ¿verdad? Sí. Y bueno, más allá de yo decirte qué emoción es la que tú necesitas, siempre la importancia del aprender a reconocer es porque quizás la emoción que yo necesito no es la emoción que tú necesites. Quizás yo necesito la alegría para poder emprender o quizás yo necesito estar enojada para poder emprender, que pudiera sonar extraño, pero hay personas que les funciona, que agarran la emoción, por ejemplo, del enojo para poder hacer algo, porque igual sigue siendo energía. Quizás la tristeza no va a ser la mejor de las emociones, pero quizás en algún lugar del mundo también haya alguien que empieza su inspiración quizás en un momento de dificultad y de ahí saca la energía para poder salir adelante. Y pues, por supuesto esa emoción se va transformando en el camino, ¿no? Me estaba recordando Richard Branson, uno de los principales libros que he leído, que una de sus principales emprendimientos o empresas que ha hecho ha sido bajo el enojo. O sea, no le gustó, he contado en una ocasión que no le gustó cómo atendían en un banco y pues se montó el banco. No le gustó cómo atendían las aerolíneas o los precios tan altos y dijo, bueno, yo puedo hacer la aerolínea y bueno, una de las aerolíneas famosas en Europa es Virgin. Entonces, bajo una emoción. También estaba escuchando, muy aparte de lo que tengo acá puesto, pero quería acotarlo, que hay emociones que lideran tu día. O sea, dice, te levantaste con el pie izquierdo y cómo puedes hacer para cambiarla durante el transcurso del día para que bajo las estrategias que tengas planteadas, pues poder retomarlas. ¿Qué crees tú al respecto?
Sí, definitivamente hay múltiples emociones que durante el día puedes experimentar. Sin embargo, ya hablando más allá de lo que pudiera haber estudiado o leído bastante sobre la observación, lo que voy a decir, es que cuando tú te despiertas en la mañana, pues va a depender mucho de cómo sea tu, tu programación inicial, es como cuando enciendes la computadora, ¿no? Cuando enciendes la computadora, ¿cuáles son aquellos pensamientos iniciales que te acompañan en el día y que provocan o se conectan automáticamente con una emoción? Sí que pudiera ser también una emoción que desde el día anterior pues quizás quedó como a la mitad. Por ejemplo, ayer me sentía muy triste, no creé o no hice nada para resolver o para buscar un cambio de estado en esto, y en la mañana siguiente, pues en el momento en que me despierto, me cargo con los mismos pensamientos del día anterior que no los resolví, y pues provoco la misma emoción y permanezco conectado. Entonces empezaría nuevamente mi día en la tristeza. Y ahí es donde hay que identificar pues cuáles son aquellas emociones con las que tú estás empezando tu día y que te están llevando a liderar tu día, porque es desde ahí donde tú vas a empezar a tomar decisiones, desde ahí, desde donde vas a hablar, las palabras que utilices, tus gestos y todo lo demás. Eso es lo que va a condicionar tus interacciones con los demás. Y pues, por supuesto, si tú eres un vendedor o eres un emprendedor o estás iniciando un proyecto, pues eso va a tener un gran efecto sobre lo que estás haciendo. Y entonces allí... Entonces, identificarlas, aquellas emociones que de pronto tus días están siendo, ok, todos los días de esta semana me he sentido triste, ok, entonces estoy en tristeza, identificar de dónde proviene esta tristeza. Pudiera ser uno de los caminos, porque hay personas que dicen, no tienes que estar pensándolo tanto, sino simplemente haz un cambio de estado. Y sí que se puede. Puedes hacer algunos ejercicios de programación neurolingüística pueden ayudar bastante bien. También buscar que tu mente enfoque en otras cosas, pero yo siempre he pensado, el tiempo que tengo estudiando esto y que sobre todo practicándolo, que sí es importante igual en ciertos puntos que tú tengas una comprensión del por qué esa emoción está ahí acompañándote, porque las emociones, que no son ni buenas ni malas, tienen un sentido de ayudarnos a sobrevivir cuando se trata cuando estoy hablando de ellas como en el estado más animal, ¿no? Nos ayudan a sobrevivir, a escapar o a no morir en el intento de algo, pues suponiendo que estuviéramos siendo atacados por dinosaurios en esa época. Pero en esa época no nos siguen los dinosaurios, pero sí que hay situaciones en la vida que a veces las identificamos como dinosaurios que nos pueden causar miedo, nos pueden causar diversos tipos de emociones, y que cuando ya las logramos identificar, entonces podemos tomar nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas frente a eso que está ocurriendo y transformar también esa emoción, o que no se repita, o tomar la decisión, bueno, tengo que trabajar en esta emoción y de aquí puedo empezar a adoptar otro tipo de comportamientos. Solamente un ejemplo para eso. Por ejemplo, hace muchos años, cuando yo empecé en esto, una de las emociones que me di cuenta que a veces a mí me movía, o que muchas veces me movía, quizás era el enojo. Y ese enojo estaba conectado con el resentimiento, que es como el enojo me llevaba a tener interpretaciones todo el tiempo de mi vida, en todo lo que ocurría a mi alrededor, en el resentimiento. Entonces, ¿me ayudaba a moverme? Quizás sí, porque hay personas, por ejemplo, en alguna ocasión escuché a alguien decir, entonces yo me monté este negocio porque de mí se burlaban. Y yo no quería que nadie más se burlara, entonces me monté el negocio. Ese emprendimiento está partiendo de como se están burlando de mí, que pudiera estar conectado con el resentimiento. ¿Ya? Es un enojo, me estoy enojando porque la gente está diciendo algo de mí. Pero uno tiene que darse cuenta que igual estás en esa emoción, porque así como te puede ayudar a moverte hacia emprender, ese resentimiento puede permanecer contigo y jugarte en contra en momentos en donde la gente te está criticando y de pronto no logras adoptar el mismo comportamiento de, me criticas y voy a salir adelante, sino que empiezas a pelear o de repente puedes caer en el victimismo, y cuando caes en el victimismo ya se pone más difícil el tema de poder emprender o alcanzar objetivos, ¿no? Porque es justamente la mentalidad de una persona que está en el victimismo siempre va a tender a no crecer, a no ir hacia adelante, sino más bien mantenerme en el lugar donde estoy para poder corroborar que eso que estoy sintiendo
es como es la vida, o sea, que todo el mundo me ataca y no soy yo quien estoy haciendo nada. Buen aporte, me gusta mucho eso, porque en muchas ocasiones nuestra postura, nuestro filtro de los ojos estamos viendo, somos víctimas y todo el mundo nos está atacando, cuando realmente no es así. Y al cambiarlo, nos permite alcanzar objetivos. De una u otra manera, estamos en un mundo globalizado, que así tengamos 1 o 2 personas a nuestro cargo en nuestro emprendimiento, también en muchas ocasiones tenemos que manejar clientes, manejar amigos, manejar relaciones comerciales, y si vemos que todo el mundo está en contra de nuestra, pues los objetivos no se alcanzan. Otra pregunta que tenía es, ¿cómo manejas la emoción de la derrota? En muchas ocasiones, tanto la gente que emprende como la gente que está entre sus puestos de trabajo, pues, llega a sentir ese sentimiento de aflicción, Sí. Y de dolor, ¿no? Sí, bueno, decir que la derrota es una emoción, yo no lo catalogaría así, ¿no? Más bien la derrota viene a ser una interpretación que nosotros hacemos, que sí puede provenir de una emoción, porque quizás yo puedo sentirme derrotado justamente cuando tengo una emoción como la tristeza, seguramente va a hacer que esa derrota o pérdida se sienta más, porque también tendríamos que buscar el significado de exactamente de la derrota, porque si suponemos que derrota quiere decir, en este caso, pues no alcanzar un objetivo que yo me haya planteado como tal, entonces yo podría vivir esa experiencia desde el enojo, desde la tristeza, o incluso también pudiera vivirlo con entusiasmo o alegría, porque dependiendo de... Sí que se puede, sí que se podría, o sea, no tanto como perdía, sí, pero sería fantástico, pero sí como, ok, este es un paso hacia algo nuevo que voy a poder experimentar, porque sin duda cuando estamos, por ejemplo, en el caso de emprender, si tú te quieres montar un negocio, tienes un objetivo y para poder llegar a ese objetivo, que es tú trazas una línea de tiempo, ideas, tienes quizás hasta escenas hechas en tu mente de qué es lo que podría ser, cómo podría ser, pero no necesariamente eso va a ocurrir en el camino de esa manera. Entonces, el saber que no va a ocurrir como tú lo estás planteando, el saber de que en el camino te vas a tener que equivocar, porque es que te vas a tener que equivocar, entonces quizás al tenerlo claro en tu mente, como que vas a tener errores, quizás tú puedes adoptar la derrota, que en este caso no sería una derrota, sino más bien sería una ganancia, porque quiere decir que estoy un paso más cercano a aquello que quiero lograr. Me acordaba que en una ocasión aprendí 2 cosas importantes. La primera era que sin otras palabras, derrota o si has fracasado como sinónimo, es porque has intentado algo. Definitivamente hiciste algo. Si no, hubieras hecho lo mismo, ¿no? Y la segunda cosa es que no fracasas o tienes derrota, sino que estás aprendiendo. Esa parte me gusta mucho porque el hecho de aprender y de hacer hace que caminemos hacia otro rumbo y definitivamente no siempre son las cosas como querramos, sino como el universo o todo conspira para que las cosas se den. Y casi siempre es mejor de lo que pensábamos. Pero a veces nos toca pasar ciertas cosas que va justamente en la pregunta que viene. Una de las emociones que me gusta mucho y que la he vivido, y creo que tú también, que es el control. Entonces, si alguna vez fuiste o eres controladora, como yo me identifico, ¿qué sucede cuando esta emoción está en completo desequilibrio? Bueno, sí, el control, que más que una emoción viene a ser un comportamiento. Después de una emoción. Que puede tener muchas emociones. Porque un controlador, que es una persona que quiere que las cosas salgan tal y como las está planeando y que la gente hable como considera que es lo correcto, actúe como considera que es lo correcto y todo lo demás, que quiere que todo se ejecute a su alrededor de la manera en que cree que es lo correcto para esa persona. Esa persona puede experimentar o tener ese comportamiento a través del enojo, a través de la tristeza, a través de la frustración. O sea, hay miles de emociones que pudieran presentarse mientras esta persona está siendo controladora. La pregunta que tenías era... ¿Qué sucede cuando esta emoción, bueno, yo lo hablaba como emoción, ¿no? Pero cuando está en desequilibrio el control? Claro, entonces, ¿qué pasa cuando está en desequilibrio? Que justamente esto, ¿no?
cuando tú tienes el control en desequilibrio, porque es que no es que está bien, no es que está mal, porque al final de cuentas, por ejemplo, en el caso de un líder, de un equipo o de una persona que está emprendiendo, sí que va a tener que ser una persona que pueda trazar objetivos, que pueda decir, ok, dentro del equipo vamos a distribuir las tareas de esta manera, se tiene que poder hacer eso. Y quizás eso a veces pudiera ser, puede caer dentro del campo del controlador, pero no es, eso no es lo que está mal, sino que es cuando yo te entrego, por ejemplo, una tarea a ti y de pronto tú la empiezas a ejecutar y de una empiezo yo a juzgar, no lo está haciendo bien. Y como no lo está haciendo bien, para que esta tarea salga bien, entonces yo le quito la tarea a ella sin decírselo, de hecho, sino que empiezo a meterme. Quizás incluso a veces un líder puede hacerlo desde el enojo, como que no puedes hacerlo, no puedes hacer nada bien. Se va metiendo así y le quita la tarea a la persona. Entonces, ¿qué pasa cuando está en desequilibrio? Que es lo que llamaríamos, es que esta persona va a terminar cargada de trabajo, va a tener mucho estrés, va a tener malas relaciones, porque seguramente le pasa diciendo a todo el mundo que nadie hace las cosas como debería. Es que no sé por qué son unos inútiles o porque si esto es tan fácil, ¿por qué no lo pueden hacer? Son frases típicas de controladores. O al final terminar pues cayendo ahí a un pasito del victimismo también, quizás en algún momento diciendo como yo me tengo que encargar todo. Y no es que se tiene que encargar todo, de todo, sino que su comportamiento hace que todas las personas al final no se estiren lo suficiente como para aportar al equipo, sino que le entregan todas las actividades o simplemente no ejecuto tan bien para que venga el líder y lo haga por mí. ¿Y quién es el que está creando todo esto? Pues justamente es una persona que no se ha dado cuenta de esto que está ocurriendo en sí mismo, de las emociones que están acompañando, pues y que le están llevando a este resultado en su persona y en el equipo. Mira, algo que me estaba acordando era que eso del control, que lo he vivido y visto muy cercano a mí, son dos cosas. La primera es que cuando te asumas todo el trabajo a ti, pasa ciertas cosas. Tengo una compañera que le suelen doler los brazos y son problemas físicos, que es la parte interesante. Cuando descubre la emoción que realmente está, porque dices que me duelen mucho esas partes de los brazos y no puedo coger las fundas. Y cuando descubrimos, a ver, ¿qué estás controlando? Suelta eso y suelta el dolor. Es como la parte más interesante. Y el otro caso es que también vi, es que el hecho de cargarme todo el trabajo, llega un momento en que tu equipo, o sea, no le das como la confianza para que tu equipo avance. Y en un momento llegas a pensar que no puedo confiar en mi equipo, o sea, no puedo irme libres porque no sé si realmente mi equipo esté capacitado para hacer las cosas. Entonces pasan los años y te das cuenta que el equipo no funciona, pero de pronto el equipo sí funciona, pero o no les das las oportunidades, o tus ojos, así como los ojos de víctima, son tus ojos de que es que sin mí no se hace nada, ¿no? Así es. Entonces creo que es muy, muy importante, si estamos manejando o viviendo esta emoción, pues darnos cuenta. Y de una u otra manera nuestro cuerpo habla, nuestro cuerpo dice. Y de hecho eso puede hacer, por ejemplo, que un emprendedor nunca pare de trabajar, no haga pausas, porque siempre se lo requiere, o creen negocios que la estructura principal y la base sea única en esa persona. Entonces nunca toman libre, porque es que siempre tienen que hacerlo todo. Y esto no solamente se ve en los negocios, en nuestros trabajos, sino también en la familia, que luego puede transformarse, por ejemplo, es muy típico que lo he visto en mujeres que son madres de familia, que quieren que el esposo les ayude, pero nunca les ayuda porque es que no se dejan ayudar. Él no lo hace bien, como dice la palabra. Él no lo hace bien, es que él no lo hace bien, y con esa historia pues resulta que nunca le dio el chance de hacer nada, y por eso justamente no lo hace bien, porque todos cuando empezamos una nueva tarea, si una pareja se casa recién, el esposo y la esposa necesitan aprender a tener un nuevo comportamiento, y si tú no le das la oportunidad de que esa persona desarrolle, pues no va a desarrollar. Y también que no lo va a hacer de la forma en que yo lo haga, jamás. Lo va a hacer desde su punto de vista, de su perspectiva, y en muchas ocasiones podemos llegar a acuerdos, a decir, bueno, tú lo hiciste de esa manera, yo lo hago de otra manera, y los dos juntos pues sacar una nueva opción, como dice la gente, de hacer la menestra. Sí. Bueno, cuéntanos un poco
eh, del curso que va a haber el martes 12 de julio aquí en el Hotel Castel. Como decíamos, reconocer las emociones y potenciar tu liderazgo. ¿Qué vamos a aprender ese día? Bueno, ese día vamos a hablar acerca principalmente de las emociones. No sé si lo saben, pero una de las cosas en las que me he preparado es que soy terapeuta en flores de Bach. Las flores de Bach es una medicina complementaria que te ayuda en el equilibrio emocional, pero no les voy a enseñar sobre eso, sino que justamente sobre eso es que baso este aprendizaje que voy a compartir. Bach, que fue un doctor por allá por los años 30 en Europa, él hizo estudios justamente en el tema de emociones porque se dio cuenta durante la Segunda Guerra Mundial que era la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo, pero la primera. Bueno, pero el asunto es que él ayudaba en un hospital y él se dio cuenta que las personas que tenían mejores estados emocionales se curaban más rápido. Entonces, desde ese momento, aparte él era un doctor y también se había especializado en la parte homeopática. Y le llama mucho la atención este tema de cómo podía ayudar a que las personas se curaran más si es que mejoraran sus estados emocionales. Y empezó a hacer investigaciones sobre eso. Y bueno, así es como crea un sistema basado en las esencias florales que ayudan a las personas a equilibrar sus emociones. ¿Y qué es lo que vamos a hablar? Es que él divide este sistema en 7 grupos. Estos 7 grupos están las flores para el miedo, para la soledad, para las personas que son hipersensibles a las ideas de los demás, para el desaliento y la desesperación, para las personas que se preocupan excesivamente por las demás personas. Y bueno, hay un grupo, la incertidumbre, por ejemplo, y el otro ahorita no lo recuerdo, pero sí que lo vamos a tener ese día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En cada una de esas yo les voy a explicar aquellas emociones o aquellos comportamientos que se van destacando, para que ustedes sepan cuáles son o incluso se identifiquen como, mira, estos son los que de pronto está liderando mi día. Este es el que, y cuando aparece, ¿qué puedes hacer al respecto? Porque sí que se pueden hacer muchas cosas. Por supuesto, entre las cosas que se pueden hacer es tomar flores de Bach, que tú también has tomado. Pero bueno, acá la idea sobre todo es que puedan reconocerlas, que sepan cuáles son los beneficios de equilibrar esa emoción, cuál es la desventaja de mantener esa emoción y qué otras cosas, qué otras actividades que a veces son simplemente cambios en creencias, cambios de punto de vista, mejoras de ciertos hábitos y cómo te pueden ayudar cuando haces esos cambios y cómo te pueden ayudar en tu liderazgo personal. Vamos a hablar también un poquito de liderazgo. ¿Y qué es liderazgo? Pues liderazgo es influencia, y cuando hablamos de liderar y tener un equipo, pues porque un líder es necesario pues, que tenga seguidores, ¿no? Aquí cuando hablamos de liderazgo personal es que tú mismo te sigas, porque es que resulta que la persona con la que más conversamos y más veces conversamos es con nosotros mismos. Y a veces ni siquiera nosotros nos soportamos o preferimos no escucharnos porque no estamos de acuerdo ni siquiera con nuestra propia forma de pensar. Entonces, cuando tú comprendes tus emociones, empiezas a comprender una parte o una porción de ti, de tu mindset también, y eso te va a ayudar a tener mejores relaciones con los demás, mejor relación contigo y por supuesto pues poder alcanzar tus objetivos desde otros puntos de vista. Me encanta eso de las emociones y del liderazgo. Realmente soy testimonio de las flores de Bach. Me han ayudado muchísimo en diferentes etapas de mi vida a poder equilibrar mejor mis emociones. Y sin duda, las emociones, si dejamos que nos dominen, pues de pronto tomamos o podemos tomar malas decisiones. Y malas decisiones que no solamente como cambian la línea de nuestra vida, sino de todo nuestro equipo y de toda nuestra familia. Entonces, los esperamos el próximo martes 12 de julio aquí en el Salón de Eventos del Hotel Castel, el Salón Luna, a las 6:30 de la tarde. La charla es completamente gratuita, sin embargo hay cupos limitados. Nosotros tenemos alrededor de 50 cupos. Así que pueden inscribirse a la página del Mundo de los Felices o pueden también revisar el Instagram de Vanessa para conocer un poco más de las flores de Bach, pueden investigar un poco más y cómo esas emociones de una u otra manera van a influenciar en su liderazgo, en su emprendimiento, en su día a día, en la parte personal y profesional que está muy ligada a nuestra vida, ¿no? Y la página de Instagram de Vanessa es @elmundodelosfelices.
Y bueno, Vanessa, te agradecemos bastante por este tiempo. ¿Algo más que quieras acotar a nuestro público que está acá? No, solamente que los esperamos ese día martes, que vengan, que realmente es muy importante aprender a reconocer las emociones. Y lo que siempre digo es importante para nosotros, para comprendernos, pero sobre todo también para poder comprender a los demás. Es decir, tú vendes, si eres un vendedor, si eres un emprendedor, o simplemente en tu casa, si tú quieres mejorar las relaciones con las personas que están a tu alrededor, pues tienes que aprender a comprenderlos. Y eso va a pasar cuando tú te comprendas primero a ti, cuando comprendas cómo funcionas, que de hecho las emociones son es lo que nos mueve, es ese motor, es esa energía que hace que vayamos a un lugar o a otro. Y pues eso, así que los esperamos el día martes y gracias Linda pues nuevamente por compartir ahora este sitio. Ahora te cita dentro del restaurante. Bueno, los esperamos el próximo martes 12 de julio y si desean pues pueden registrarse, si no lo hacen por el Mundo de los Felices, pueden seguir las páginas de @Hotel Casel Guayaquil, que es del hotel que estamos ahora, también @Hotel de Alborada y de ese restaurante que es @DonaLunaGye. En la parte del link de la bio está para registrarse. Y este espacio llega gracias a esos hoteles, Hotel Casel y Hotel de Alborada, que están en el norte de la ciudad de Guayaquil. Entonces, gracias Vanessa por el tiempo compartido y nos vemos el próximo martes 12 de julio aquí a las 6:30 de la tarde. Chao, muchas Nos gracias. vemos. Chao. Estamos cerca del final de este séptimo programa de nuestra querida Habitación 593 y en nuestro segmento de cocina, Los secretos de Doña Luna, Cristian Cruzati, chef del Hotel Casel, nos enseñará cómo evitar ese feo color de óxido en nuestras manzanas cuando hacemos una rica ensalada. Estamos contigo, Cristian. Bienvenidos a los secretos de cocina del restaurante Doña Luna. Hoy te voy a dar un tips referente a la manzana para que no se oxide. La puedas usar en ensaladas o la lleves como fruta picada para tu lunch de mediodía o después en la tarde. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Exprimir unas gotas de limón sobre agua y la pasas por ahí. Eso es lo único que tienes que hacer y te quedará tu manzana fresca. Soy Cristian, nos veremos en una próxima ocasión en los secretos de cocina de Doña Luna. Gracias a Cristian por revelarnos tus secretos de cocina y si ustedes tienen otro secretito de cocina, escríbanos para probarlo. Y con estas recomendaciones nos despedimos sin antes recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram @Hotel Casel Guayaquil o también @Hotel de Alborada y en nuestro restaurante Doña Luna @DonaLunaGye. Estaremos gustosos de vernos por ahí. Abrazos y nos vemos pronto en un próximo programa de la Habitación 593. Nos vemos.